Hola querida gente de YouTube. Los saluda su querido amigo Bronny Metalero. M.A.Q.S. 1996. Bueno, me he dado la tarea de contarles algunos mitos y leyendas de aquí en México, aunque sea ateo XD, pero ese no es el tema. Bueno, al parecer tengo un invitado en mi vídeo. Y su nombre es Reden la Mira 123, él me va a ayudar a contarles unos mitos y leyendas. Saluda compa Bronny. Surprise, motherfucker. Cállate y no digas pendejadas, perra de mierda. Bueno, ya hay que comenzar a contar los mitos y leyendas, ¿no? Claro que sí, pero ¿quién la cuenta primero? ¿Un piedra, papel y tijera? Vale, piedra. Papel. ¿O tijera? Oye wey, no se vale usar Nokias. Si se vale ya que no hay reglas XD, así que yo comienzo la primer leyenda XD. Mierda. Atención. Los relatos mexicanos fueron propiamente adornados con giros literarios que los han hecho amenos y han perdurado a través del tiempo. Durante la época colonial ocurrieron cientos y miles de historias que se registraron en cada palabra escrita y pronunciada. Bueno. La primer leyenda se llama El difunto ahorcado. El domingo 7 de marzo de 1649, cuando la gente transitaba por las calles del Relo, más allá de las casas arzobispales situadas entonces en la que hay es primera calle de la Moneda a las 11 de la mañana, fue testigo de un hecho digno de convertirse en leyenda. Un caballero iba en una mula en la que llevaba un indígena en las zancadas del animal, al cual sostenía para que no rodara el suelo. También llevaba al cadáver de un portugués, y al son de las trompetas se hacía público el delito que había cometido en vida. Sepan los habitantes y estantes de esta Ciudad de México, gritaba el pregonero. Como hoy las 7 horas de la mañana, mientras oían misa los presos de la cárcel de Corte, este hombre, que había quedado en la enfermería con la excusa de que estaba enfermo, y que se hallaba allí preso por haber asesinado a un alguacil del pueblo de Iztapalapa, en el ínterin que los dichos presos oían la dicha misa, debajó a las secretas y se ahorcó sin que nadie lo viese ni lo sospechase. El pregonero tomó aliento, y con la misma voz enérgica continuó. Acabada la misa y buscándolo los carceleros, lo encontraron como se ha dicho. Diese cuenta a los alcaldes de Corte, y hecha de averiguación de que ninguna persona lo había ayudado ni aconsejado a consumar en sí mismo tan temerario delito, se pidió licencia al arzobispado para ejecutar en él la pena capital a que había sido condenado por el homicidio del alguacil de Iztapalapa, pues sin esa licencia no se le podía ejecutar, por ser hoy día del Santo Doctor. Pero al ser vistos los autos, se concedió el permiso para que fuera ahorcado en la plaza mayor de esta ciudad, para que sirva como escarmiento y de ejemplo. Al escuchar esto, los vecinos se fueron amontonados. Sentían gran curiosidad por ver el cadáver. Pero algo extraño pasaba ahí. Se sabía de sobra que cuando un condenado a muerte tomaba justicia por su propia mano, la Santa Inquisición relajaba a los reos quemando una efigie o desenterrando sus huesos y llevándolos a la hoguera, pero nunca ahorcaban a un difunto. Después del paseo por las calles, la comitiva que llevaba el cuerpo del portugués hizo alto en la plaza mayor, ahorcando al difunto frente al Real Palacio en el sitio donde se elevaba a picota pública. Para ello se realizaron las ceremonias con que se ahorcaban a los vivos, a excepción de no llevarle al Cristo crucificado, en ese tiempo llamado Señor de la Misericordia, mismo que siempre acompañaba a las ejecuciones de reos que no fueran suicidas o impenitentes como había sido el caso del portugués. El cadáver se quedó colgado muchas horas, pero desde el momento de la ya simbólica ejecución se levantó un aire tempestuoso. El polvo iba y venía, los tejados se levantaban al igual que las faldas de las mujeres XD, y las capas de los hombres. A momento les arrebataba los sombreros y las ropas se desprendían de las azoteas. Los aguantes eran removidos y el ruido en las puertas se llenaba con el azotes que se marcaban. Era pues todo un acontecimiento, la intensidad del viento tocaba las campanas de los templos de par en par. Los vecinos estaban espantados y atribuían el huracán al crimen perpetrado por el portugués en el alguacil de Iztapalapa y en su propia persona. Y como era domingo, los muchachos de la ciudad se olvidaron de sus juegos, prestando oído a las consejas de los adultos. De ahí partió la idea de que era el mismo demonio el portugués suicida.
Con tal demoníaco pensamiento fueron gritando a todo pulmón por las calles que el diablo estaba colgado, y en este tenor fue como llegaron a la plaza mayor donde le hacían cruces al cadáver ahorcado diciendo que era Lucifer y que por él rugía el viento y rabiaba el olmo en furiosos remolinos. No contentos los muchachos con ponerle cruces con los dedos y apellidarle como queda dicho, lo estuvieron apedreando por gran rato hasta que bajaron los ministros de la justicia al cuerpo de aquel desgraciado portugués, llevándolo a la albarrada de San Lázaro, donde lo arrojaron en las aguas pestilentes de los lagos. La leyenda nos deja entreabierto el final de la historia, pues de acuerdo con la versión original, los ciudadanos solo conocieron que debía esperar la muerte envidiada por Dios, fuera cual fuera. De lo contrario, podrían sus almas ser condenadas al mismo infierno. Oye Red, ya es tu turno. Genial, bueno. Yo les contaré la de la niña de la iglesia. Siendo una noche como todas, pero en especial, esta era una noche un poco más fría, más oscura, cerca de la 1 de la madrugada, un taxista regresaba a su casa después de todo un día de arduo trabajo. En la calle ya no había ni alma de gente, pero al pasar frente al cementerio general de la ciudad se percató que una chica le hacía la parada. Este se siguió pensando que ya estaba muy cansado y que era muy tarde para hacer otra dejada. Sin embargo, reflexionó y pensando en su sobrina de 17 años que fue violada y asesinada años atrás, dijo, pobre chica, no la puedo dejar ahí expuesta a no sé qué miserable. Retrocedió su taxi y llegó hasta ella, tenía aproximadamente entre 18 y 19 años. Al contemplar su rostro, el taxista sintió un frío intenso y cierto sobresalto, al que no le dio importancia, pues la niña era dueña de un rostro angelical, inspiraba pureza, de piel blanca, muy blanca, cabello sumamente largo, era delgada, facciones finas, con unos ojos grandes, azules, pero infinitamente tristes, tenía un vestido blanco, de encaje, y en su cuello colgaba un relicario bellísimo de oro, que se veía de época. El taxista acongojado le preguntó a dónde la dejaba, y le dijo que quería que la llevara de visitar 7 iglesias de la ciudad, las que él quisiera. Su voz era suave, muy triste, pero dejaba notar un timbre muy extraño, que le dejó una sensación de miedo y misterio. Para no hacerla larga, el taxista la llevó a cada una de las 7 iglesias sin replicar, en cada una pasaba cerca de 3 minutos y salía con una expresión de serenidad, de tranquilidad, pero sin abandonar de sus ojos esa mirada de infinita tristeza. Al final del paseo, ella le pidió un favor. Discúlpeme si he abusado mucho de su bondad, mi nombre es Alicia, no tengo dinero para pagarle ahora, sin embargo le dejaré este relicario, ¿y podría hacerme un último favor? Vaya a la colonia Jazmines 245, ahí vive mi padre, entréguele mi relicario y pídale que le pague su servicio, y dígale que lo quiero y que no se olvide de mí. Déjeme donde me recogió por favor. El taxista se sintió como en un trance, en donde actuaba automáticamente a la petición de la chica, y la dejó ahí, frente al cementerio. El hombre se fue a su casa, se sentía mareado, le dolía intensamente la cabeza, y su cuerpo le ardía por la fiebre que empezaba a tener. Su esposa lo atendió de ese repentino mal, duró así casi 3 días. Cuando al fin pudo reaccionar y se sintió mejor, recordó su última noche en el taxi, recordó a la niña angelical de las iglesias, y recordó su última petición, que le hizo sentir un escalofrío intenso que hizo que se cimbrara de pies a cabeza. Aunque él no comprendía nada, pensó que raro fue todo, seguro se fue de su casa, o tiene problemas, pero, ¿por qué en el cementerio? ¿Quién era? El relicario. Sí, ahí estaba, sobre su mesita de cama, el relicario de Alicia, que ahora tenía restos de tierra. Se paró como un resorte, tomó su taxi y fue a la dirección que le diera la chica, pero no con la intención de cobrar, sino de descubrir, conocer, aclarar la verdad detrás de ese misterio que le inquietaba, que le estremecía, que no quería ni pensar. Tocó, era una casa grande, estilo colonial, vieja. Entonces abrió un hombre, de edad avanzada, alto, de aspecto extranjero, con unos ojos, sí, los ojos de Alicia, así de tristes. El taxista le dijo: disculpe señor, vengo de parte de su hija Alicia, ella solicitó mis servicios, me pidió que la llevara de visitar 7 iglesias, así lo hice y me dejó su relicario como prenda para que usted me pagara. El hombre al ver la joya rompió en llanto incontrolable, hizo pasar al taxista y le mostró un retrato, el de Alicia, idéntica a la de hace noches. ¿Es ella mi Alicia?, le dijo el hombre. Sí, ella, con ese mismo vestido.
No puede ser, hace 3 noches cumplió 7 años de muerta, murió en un accidente automovilístico, y este relicario que le dio fue enterrado con ella, y ese mismo vestido, su favorito. Hija, perdón, debí hacerte una misa, debí haberme acordado de ti, debí. El hombre lloró como un niño, lloró y lloró, el taxista estaba pálido, pasmado de la impresión, había convivido con una muerte, eso lo explicaba todo. Volviendo de su estupor, le dijo al padre de Alicia: señor, yo la vi, yo hablé y conviví con ella, me dijo que lo amaba mucho, y que no se volviera a olvidar de ella, creo que eso le dolió mucho. Se dice que el padre de Alicia recompensó al taxista, le regaló toda una flotilla de taxis para que iniciara un negocio, todo en agradecimiento por haber ayudado a su niña adorada a visitar las iglesias en su aniversario fúnebre. Oye, MAQS, ya es tu turno. Me da hueva contar la siguiente, XD, así que tú continúa con la siguiente leyenda, Jay. Anda a hacerte coger, chino. Bueno. Ya que MAQS me dejó su pinche turno feo, les contaré la leyenda de la isla de las muñecas. Murió el señor Julián Santana Barrera, nativo del barrio de la Asunción, falleció a la edad de 80 años, fue un personaje muy pintoresco. En los años 50 me tocó conocerlo y convivir con él, pues en esa época el señor asistía a la pulquería Los Cuates ubicada en la plazuela de la Asunción. Yo era el hijo del jicarero y el señor Julián comenzó a hablarme porque yo lo atendía, entre la gente del barrio era conocido con el mote de la coquita, pajarito abado que existe en la zona chinampera, debido a que ese pájaro era muy pequeñito. Él pasaba con su carretilla llena de verduras y hortalizas que él cultivaba, las llevaba a vender al tianguis de Xochimilco y siempre iba con su calzón blanco amarrado hacia las rodillas y con un jorongo. Al término de sus ventas se iba a Los Cuates a tomar su pulque, pero a nadie de los presentes en la pulquería les hablaba, ya que era muy retraído, aunque después le dio por andar en los barrios pregonando la palabra de Jesús y en cada esquina se ponía a rezar y a hablar de Dios. En esa época hablar de Dios sin ser sacerdote significaba blasfemar, ya que se aplicaba a toda persona que no tenía autoridad sacerdotal para lo mismo y era mal visto en Xochimilco, por lo que más de 3 veces fue agredido por el pueblo. Después le dio por recoger en todos los barrios las muñecas que estaban tiradas en la basura, más tarde se perdió, pues nadie preguntaba por él, por lo que no se sabía si aún vivía. Pero cuando se realizó el rescate ecológico de Xochimilco en los años 90 y el lago estaba totalmente cubierto de lirio acuático, llamó la atención que su chinampa estaba rodeada de muñecas y en esa zona nadie vivía. Era una choza hecha de chinami, carrizo, ramas de ahuejote y zacatón, y él a nadie recibía, vivía como un ermitaño. Con el tiempo comenzaron a llegar periodistas que lo querían entrevistar y yo fui la persona afortunada a quien aceptó con los mismos, porque él se acordaba de mi persona cuando lo atendía en la pulquería Los Cuates. Él no quería hablar sobre las muñecas que tenía en su chinampa, pero después él aceptó darnos su versión sobre las mismas. Él decía que estaba allí para ahuyentar a los malos espíritus y para que se dieran mejor sus cosechas. Platicaba que las muñecas aparecían de repente y que ellas lo acompañaban por las noches. Tenía una muñeca preferida que era la moneca, de todas las chozas que tenía, siempre la trasladaba de una a otra. Una de las chozas estaba llena de mulitas que él hacía con hojas de maíz y las tenía colgando, también tenía cruces que hacía con pedazos de madera de ahuejote, recortes y fotografías de personajes de la política, delegados de Xochimilco, artistas, estudiantes y gente que lo iba a visitar. Su cocina estaba al aire libre y tenía un tlecuil hecho con lodo, un comal de fierro, tenía en su cocina alrededor, colgados carpas secas que pescaba frente a su chinampa, también tenía recortes de periódicos que los periodistas le regalaban de los reportajes que le hacían. Las personas que se encargaban de cuidarlo estaba su hermana y su sobrino el Chope, quien era el encargado de llevarle diariamente su comida y su desayuno, también era el que bajaba a Xochimilco a vender sus cultivos de su tío don Julián. Platicando con su sobrino, se le preguntó que cómo había sido el accidente y comentó que para él y su tío era un día común y corriente. Temprano habían sacado agua lodo del fondo del canal para hacer el chapín, composta de lirio acuático en donde encima se coloca el lodo, se deja reposar 3 días y con un cuchillo hacen cuadros y en cada uno se depositan la semilla, para hacer sus siembras. Después fue a realizar otras cosas a la parte de atrás y se puso a pescar con anzuelo como siempre lo hacía y le comentó a su sobrino y le comentó que un pez se le había escapado 2 veces. Después le llamó don Julián a su sobrino mostrándole el pescado que agarró, grande de por lo menos 5 kilos y dijo: "Ya lo tengo, el que se me había escapado". El sobrino le contestó que estaba bien.
Don Julián entonces, le comentó que la sirena le había estado llamando porque se lo quería llevar y entonces le dijo que le iba a cantar para que no se lo llevara, porque al parecer anteriormente ya le había comentado su tío que cantándole a la sirena no se lo llevaba y le dijo a su sobrino que tuviera cuidado. Yo voy a ordeñar las vacas y ahorita regreso. Entonces cuando el sobrino regresó con la leche, buscó a su tío, y descubrió que se había ahogado, lo que sucedió muy rápido. Sus familiares están muy dolidos de haber perdido a don Julián, pero dentro de su tristeza ellos están conformes pues su tío murió donde él quería, junto con sus muñecas y la sirena del que tanto hablaba se lo había llevado. El señor Julián era el clásico nativo de Xochimilco, delgado, lampiño, de barbita y bigote ralo, su cuerpo está siendo velado en la casa de su hermana en el barrio de Xaltocan, en la calle Prolongación 16 de septiembre con el número 136. Su misa de cuerpo presente será a las 11 horas en la iglesia de Barrio de la Asunción y será sepultado en el Panteón Municipal de Xochimilco Xilotepec. Ahora sí me acuese, no te hagas gilipollas y ya cuenta tu leyenda. Ahora sí ya es mi turno. Joder, esta es la mejor y la dejé para el final. La historia se llama El Charro Negro. La ambición es una mala consejera, al menos fue la causa por la que el mítico charro negro comenzó a aparecer en nuestro país. Se cuenta que hace muchos años en Pachuca vivían familias de mineros y jornaleros que trabajaban a deshoras y en condición de esclavos. Entre ellos había un hombre llamado Juan, un hombre ambicioso que no dejaba de quejarse de su suerte. Un día, al terminar su jornada laboral, se dirigió a la cantina más cercana y comenzó a beber en compañía de sus amigos. Ya entrado en copas comentó: la vida es muy injusta con nosotros. Daría lo que fuera por ser rico y poderoso. En ese momento, un charro alto y vestido de negro entró a la cantina y le dijo: si quieres, tu deseo se puede hacer realidad. Al escucharlo, los demás presentes se persignaron y algunos se retiraron. El extraño ser le informó que debía ir esa misma noche a la cueva del Coyote, que en realidad era una vieja mina abandonada. Juan asintió más envalentonado por el alcohol que por el dinero. A la hora convenida ya estaba parado frente a la mina, pero no vio nada extraordinario. Ya iba a retirarse cuando descubrió un agujero en el cual había una víbora que lo observaba fijamente. Juan se impresionó al ver el tamaño descomunal de ese animal, por lo cual decidió llevárselo a su casa. Desopitó a la víbora en un viejo pozo de agua que se encontraba seco y lo tapó con tablas. Su esposa en vano intentó saber el motivo de su tardanza, porque el hombre todavía estaba ahogado de borracho. Cuando se durmió, Juan comenzó a soñar con la víbora, quien al parecer le decía: gracias por darme tu hogar y aceptar que entré en las almas de ustedes. Al despertar encontrarás en tu granero el pago por tu alma. Si decides aceptarlo, tendrás que darme a tu hijo varón. Juan tenía 2 hijos. Uno de 6 años y un bebé varón de tan solo 7 meses. A la mañana siguiente, el hombre aún aturdido por los efectos del alcohol se dirigió al granero, donde encontró entre el maíz desgranado unas bolsas repletas de monedas de oro. No salía de su asombro cuando el llanto de su mujer lo sacó de su concentración. Su hijo menor había desaparecido, mientras que la niña señalaba al pozo sin agua. Al retirar Juan las tablas, encontró a su pequeño despedazado, pero no había rastros de la víbora. El dinero le sirvió de consuelo. Se hizo de terrenos y construyó una hacienda. El tiempo pasó y en sus sueños la serpiente le hizo un segundo trato: ampliar su fortuna a cambio de más hijos. Juan actuaba ya de forma despiadada. Se hizo de muchas amantes, todas oriundas de pueblos lejanos. Tras dar a luz estas mujeres, el hombre se aparecía exigiendo al niño para su crianza. Al cabo de unos años su fortuna creció considerablemente, pero llegó el día en que murió. Se dice que en el velorio la gente que se encontraba presente rezaba, cuando entró por la puerta principal un charro vestido de negro que exclamó: Juan, estoy aquí por el último pago. Dicho esto desapareció, dejando un olor a azufre. La gente intrigada abrió el ataúd de Juan y no encontró más que un esqueleto. Se cree que desde entonces el charro negro anda buscando quien cambie su alma y la de los suyos a cambio de unas monedas de oro. Bueno, esto fue todo el vídeo de mitos y leyendas de México parte 1. Esperamos que haya sido de su agrado este vídeo pajero, que me demore unos 2 días en hacerlo, XD, bueno. No nomás las leyendas de México, sino también de otros países. Por ejemplo, Chile, Perú, El Salvador, España, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera. Y postdata.
Y acuérdense de ponerle manita arriba y comentar, y recuerden que si ponen manita abajo pues significa que están cachondos y se la van a meter por todo ese culillo que cargan XD. Y recuerden, todos alguna vez estamos siendo vigilados por alguien, XD. Bueno. Se despide su querido amigo Red en la mira, y MAQS 1996. Bueno. Adiós. Oye, espera, ¿no te está dando un olor a gas? Yo no fui. No ese tipo de gas, sino de estufa. A la mierda. Porque eres bella. Durum, durum, durum. Cállate y no digas pendejadas, perra de mierda.